Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10 y vamos a continuar con la serie que estamos llevando adelante en este Evangelio. Mateo capítulo 10 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 26. A modo de recordatorio, nos encontramos en este momento en el segundo discurso del Evangelio de Mateo, donde Jesús les da a sus discípulos instrucciones específicas para el viaje misionero que iban a llevar adelante en la región de Galilea. Instrucciones que, si bien se enfocan en el viaje específico que ellos iban a llevar adelante, tienen una aplicación más grande a la tarea general que se nos ha dado a todos los seguidores de Jesús de proclamar el Evangelio en todas las naciones. Vimos en la primera mitad de este capítulo que Jesús nos llama a participar en su misión de proclamar el Evangelio entre las naciones y que al hacerlo enfrentaremos rechazo y persecución. Y en este pasaje Jesús nos va a enseñar que al enfrentar ese rechazo o esa persecución no debemos acobardarnos y abandonar nuestro cargo, sino que debemos continuar proclamando el Evangelio con coraje. Por favor, acompáñenme en la lectura del pasaje. Mateo capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 26. Dice así: Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por una moneda, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piense que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos, Padre, que por tu gracia nos des entendimiento de tu palabra y nos ayudes a responder con fe y obediencia. Y todo esto oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús arranca este segmento de su discurso llamando a sus discípulos y por implicación a todos nosotros, sus seguidores, a proclamar el Evangelio abiertamente, a proclamar esas buenas noticias de que si bien nosotros todos somos grandes pecadores y merecemos un horroroso castigo eterno, hay salvación para aquellos que se arrepienten de su pecado y confían en el sacrificio de Jesucristo para salvación. En el versículo 26, Jesús declara que nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, dando a entender que las verdades del Evangelio son demasiado
preciosas como para mantenerlas en secreto. Y en el versículo 27 llama a sus seguidores a proclamar el evangelio públicamente. Les dice: lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Las azoteas planas de la cultura de ese tiempo eran un lugar ideal para descansar y para orar, pero también se utilizaban muchas veces para hacer anuncios públicos hacia las personas. Podríamos decir que eran un lugar ideal para difundir el mensaje a un gran número de personas que se encontraban abajo caminando por las calles. En otras palabras, cuando Jesús manda a sus discípulos a hablar a la luz lo que escucharon en la oscuridad y a proclamar desde las azoteas lo que oyeron al oído, lo que les está diciendo es que deben proclamar abiertamente lo que vieron y escucharon de Jesús en privado. Y eso es también lo que nos corresponde a todos nosotros los cristianos hacer. Las noticias del Evangelio son tan preciosas y las necesidades de las personas tan urgentes que no debemos mantener el Evangelio en secreto. Debemos proclamar el Evangelio abiertamente. Pero como vimos la semana pasada, Jesús reconoce que al proclamar el Evangelio abiertamente, inevitablemente enfrentaremos resistencia y persecución. Y esto se hace muy evidente en los versículos 34 al 36, cuando Jesús dice: no piense que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Si bien hay un sentido en el que Jesús sí vino a traer paz a esta tierra, sino que vino a reconciliarnos con su Padre Celestial por medio de su sacrificio sustitutorio en la cruz, y por eso uno de los nombres con los cuales reconocemos a Jesús es justamente el de Príncipe de Paz. También hay un sentido en el que Jesús no vino a esta tierra a traer paz, sino conflicto. Y es porque debido al hecho de que algunas personas se convertirán al Evangelio, mientras que otras personas no se convertirán, por ejemplo, en el contexto de una familia, en muchos casos se desencadenará dentro de la familia o dentro de diferentes contextos sociales una intensa batalla y persecución contra aquellos que deciden identificarse públicamente con Cristo, identificada o simbolizada por una espada. En muchos casos, nuestra lealtad al Evangelio hará que las personas nos odien, nos desprecien y nos persiguen. Y esto se hace aún más evidente en el versículo 28, cuando Jesús señala que a causa de nuestra lealtad al Señor Jesucristo, habrán personas que buscarán matar nuestros cuerpos. La persecución que enfrentamos como resultado de nuestra lealtad al Señor Jesucristo puede llegar a ser tan intensa que puede incluso llegar a costarnos la misma vida. ¿Cuál podría ser la tentación al saber que no todas las personas a nuestro alrededor compartirán nuestro mismo entusiasmo por el Evangelio? ¿Cuál podría ser nuestra tentación al saber que al proclamar el Evangelio abiertamente, como somos llamados a hacerlo, podríamos atraer rechazo y persecución? Sin duda, una de las tentaciones podría ser la de llegar a ser tan dominados por el temor a las personas que cerramos nuestras bocas, escondemos nuestra luz y nos abstenemos de identificarnos públicamente con Cristo a fin de no atraer rechazo y persecución. ¿Acaso esta no es una tentación muy real? Claro que sí. Si no lo fuera, Jesús no sentiría la necesidad de reiterar 3 veces que no debemos temer a los que se oponen a nuestro mensaje, en el versículo 26, en el versículo 28 y en el versículo 31. El simple hecho de que Jesús tenga que llamarnos a no ser dominados por el temor, a no ser paralizados por el temor, es una indicación de que seremos tentados a hacerlo.
Y esta es una tentación no solamente en países donde la persecución contra los cristianos es muy intensa, sino también en un país como Uruguay, donde tenemos relativa libertad para proclamar el Evangelio abiertamente. Siempre existe el peligro de ser dominados por el temor a lo que las personas podrían pensar o hacer contra nosotros. Y ese temor es probablemente uno de los mayores obstáculos para obedecer la comisión de Jesús de proclamar el Evangelio. En este pasaje, Jesús nos da la perspectiva y nos da el aliento que necesitamos para no ceder ante esa tentación, para no ser paralizados por el temor a los hombres. Por tanto, lo que quisiera que podamos hacer esta mañana es que podamos considerar las diferentes razones que Jesús nos da para no ser dominados por el temor a los hombres. Y Jesús aquí revela al menos 6 razones. La primera es que el poder destructor de las personas es limitado, que el poder destructor de las personas es limitado. Esto podemos verlo en el versículo 28. Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lo que Jesús nos está mostrando es que no debemos ser dominados por el temor a las personas, porque su poder destructor es limitado, porque lo que ellos pueden hacernos se limita solamente al cuerpo físico. Ahora, a primera vista, este argumento podría parecernos un poco extraño y poco reconfortante. Después de todo, es como si Jesús estuviera diciendo: no temas a lo que las personas pueden hacerte. Después de todo, lo máximo que pueden hacerte es matarte. ¿Cómo se supone que esa afirmación debería animarnos o alentarnos al enfrentar la persecución? A primera vista, ese argumento no parece ofrecer ningún aliento. Después de todo, ¿qué podría ser peor que el hecho de que alguien nos mate? Pero si nos detenemos a pensar en lo que Jesús está diciendo aquí, descubrimos que las palabras de Jesús en realidad son muy profundas y muy alentadoras. Y es porque nos dan una perspectiva eterna para enfrentar la persecución. Nos dan la perspectiva eterna de cómo deberíamos enfrentar la persecución. Tú y yo tenemos la tendencia de mirar nuestro tiempo en la tierra como la totalidad de nuestra vida o de nuestra existencia. Por tanto, cuando alguien amenaza con quitarnos la vida, lo vemos como lo peor que nos podría pasar, porque están amenazando con quitarnos la totalidad de lo que somos y de lo que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando miramos este asunto desde una perspectiva bíblica? Bueno, ahí las cosas cambian, ¿no es cierto? Porque desde una perspectiva bíblica, nuestro tiempo en esta tierra no es la totalidad de nuestra existencia ni de nuestra vida, sino en realidad es solamente una parte muy ínfima. Después de todo, la Biblia enseña que después de morir físicamente, los cristianos continuaremos viviendo eternamente en presencia de Dios. Si comparáramos nuestra vida si comparáramos la vida eterna con el océano inmenso e insondable, nuestras vidas en esta tierra sería solamente una pequeña e insignificante gota de agua. Nuestras vidas en esta tierra son muy pequeñas en comparación a la eternidad. Teniendo entonces esta perspectiva, las palabras de Jesús en realidad llegan a ser muy alentadoras, porque nos muestran que si bien las personas que nos persiguen pueden llegar incluso al extremo de matar nuestros cuerpos físicos,
Eso es lo máximo que pueden hacernos. No pueden hacer nada más. Pueden destruir la gotita insignificante de la vida en esta tierra, pero no pueden tocar los mares insondables de la vida eterna en presencia de Cristo. Y por eso no debemos ser dominados por el temor a los hombres, porque lo que pueden hacer contra nosotros es en realidad muy limitado. Pero después de mostrarnos que no debemos temer a los hombres que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma, Jesús procede a decirnos a quién sí debemos temer. Debemos temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De quién nos está hablando Jesús al decir esto? No nos está hablando del diablo, como algunas personas han supuesto. La Biblia nunca indica que el diablo tenga autoridad para juzgar a las personas, ni que el pueblo de Dios deba temerlo. Jesús no está hablando aquí del diablo. Jesús nos está hablando de Dios mismo. Es Él quien tiene autoridad para juzgar. Es Él quien puede enviar a las personas al infierno. Es Él a quien debemos temer. Y el punto al cual Jesús está llegando al decirnos esto es que cuando llegue ese momento en el que nuestra fe sea puesta a la prueba y nuestras vidas corran peligro, nos sintamos tentados a negar a Jesús, nuestra preocupación más grande no debería ser la de hacer o decir algo que desagrade a un hombre que a lo mucho puede decidir cómo pasamos los siguientes 50 o 60 años, sino más bien nuestra preocupación más grande debería ser la de hacer o decir algo que desagrade a Dios, quien determina lo que pasa con la totalidad de nuestro ser, cuerpo y alma, por toda la eternidad. Una segunda razón por la que no debemos ser dominados por el temor a los hombres, por la que no debemos cerrar nuestras bocas, esconder nuestra luz, ni avergonzarnos de identificarnos públicamente con Cristo, es porque Dios sostiene nuestras vidas en sus manos. Porque Dios sostiene nuestras vidas en sus manos. Podemos ver esto en los versículos 29 al 31. Jesús dice, no se venden 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman ustedes, valen más que muchos pajarillos. Los pajarillos o los gorriones eran considerados entre los animales más pequeños e insignificantes en ese tiempo. Eran vendidos en el mercado como alimento y eran tan comunes que era posible comprar 2 de ellos por la moneda más pequeña en circulación en ese tiempo. Sin embargo, a pesar de su aparente insignificancia, no escapan el control providencial de Dios. Jesús dice que ni uno de ellos caerá a la tierra sin que Dios lo permite. Si ni aun la vida de un gorrión insignificante escapa el control providencial de Dios, si ni siquiera un gorrión insignificante puede morir sin que Dios lo permita, cuánto menos escaparán su control providencial los detalles de nuestras vidas, que somos sus hijos amados, a quienes Él mira con tal atención que tiene aún los cabellos de nuestras cabezas contados. Si su cuidado providencial se extiende aún a los gorriones, podemos confiar que su control providencial también se extiende a nosotros, que nuestras vidas están en sus manos y que nada nos puede suceder sin que Dios lo permita. Como bien decía un misionero de la India, somos inmortales hasta el día en el que Cristo nos llame a casa. Y obviamente eso no significa
que seremos inmunes al sufrimiento, a la dificultad o a la muerte. Puede ser que un cristiano tenga que sufrir diferentes pruebas o dificultades, pero lo que sí asegura es que nada nos sobrevendrá sin haber sido aprobado y filtrado primeramente por Dios. Y eso, por supuesto, asegura que las dificultades que enfrentaremos tendrán un propósito bueno y eterno en los planes de Dios, que no serán mayores de lo que podremos soportar y que vendrán acompañadas de la presencia y la fortaleza de Dios a fin de que podamos soportarlas en una manera que honre al Señor. Y puesto que es así, no necesitamos ser dominados o paralizados por el temor. Una tercera razón por la que no debemos ser dominados por el temor a los hombres, por la que no debemos cerrar nuestras bocas, esconder nuestra luz, ni avergonzarnos de identificarnos públicamente con Cristo, es porque el negar a Cristo tiene consecuencias eternas. Porque negar a Cristo tiene consecuencias eternas. Esto podemos verlo en los versículos 32 al 33. Jesús dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una persona podría optar por negar a Cristo a fin de escapar las burlas o el maltrato que su asociación con Cristo trae. Pero lo que Jesús nos muestra aquí es que las consecuencias eternas de negar a Cristo son mucho peores que la persecución que uno busca evitar negando a Jesús. Jesús señala que si nosotros rehusamos confesar públicamente a Cristo delante de los hombres, Él rehusará reconocernos a nosotros delante de su Padre Celestial en el juicio, lo cual inevitablemente llevaría a la condenación eterna. Cuentan que un día le tocó a Hugh Latimer, uno de los reformadores ingleses, predicar en presencia del rey Enrique VIII, que era un hombre bastante cruel y hostil al evangelio puro y verdadero. Y en ese momento Latimer se decía a sí mismo: Latimer, Latimer, recuerda que el rey está aquí, ten cuidado con lo que dices. Pero luego, reflexionando sobre el encargo que Dios le había dado y que él debía ser heraldo y mensajero del Señor y que esa era su responsabilidad, que ese era su encargo como predicador, empezó a decirse a sí mismo: Latimer, Latimer, recuerda que el Rey de Reyes está aquí, ten cuidado con lo que no dices. Y al final, por esta inquebrantable fidelidad, Latimer acabó siendo quemado en la hoguera. Pero se mantuvo fiel al evangelio puro porque temía más fallarle a Dios que ofender a los hombres. Quiero preguntarte, ¿vives con esa misma conciencia de que en cada momento estás en presencia de Dios y con esa misma carga que si niegas a Jesús delante de los hombres, Él te negará a ti delante de su Padre Celestial en el juicio? La gente a tu alrededor sabe que eres cristiano, te identificas públicamente con Cristo en el trabajo, en la facultad, en la familia, en los lugares que frecuentas. ¿Has compartido el evangelio con las personas que te rodean? Espero que así sea, porque Jesús nos advierte que si nosotros le negamos a Él, y tengamos en cuenta que es posible negarlo no solamente con lo que decimos, sino también con lo que no decimos, Él nos negará a nosotros. Por otro lado, si en algún momento has sido culpable de negar a Jesús, ya sea con lo que dijiste o con lo que no dijiste, creo que la historia de Pedro
podría ser de mucho ánimo para ti. Después de todo, nos recuerda que hay gracia y hay perdón para el traidor que se arrepiente de su pecado. Si recuerdan la historia de Pedro, en un momento de debilidad, Pedro negó a su Señor Jesucristo. Las personas le preguntaban si él era uno de los discípulos de Jesús y él respondió diciendo, no conozco a ese hombre. Y sin embargo, ¿qué pasó con Pedro? ¿Fue desechado por Jesús? ¿Fue negado por Jesús ante el Padre? No, ¿no es cierto? Pedro fue perdonado. Pedro fue restaurado. Y era porque Pedro se arrepintió de su pecado. Y qué bueno es para nosotros saber que nuestra vergüenza de identificarnos públicamente con el Señor Jesucristo es uno de los pecados por los cuales Jesús murió en una cruz. Qué bueno es para nosotros saber que si hemos negado a Jesús, podemos encontrar perdón en Él, si es que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos a Él en fe. Al mismo tiempo, que la terrible advertencia que Jesús nos da en este pasaje nos proteja de hacer de la negación de Jesús un estilo de vida. Porque si nuestra práctica habitual es negar a Jesús por medio de lo que decimos o no decimos, por medio de lo que hacemos o no hacemos, podemos tener por cierto que Él también nos negará a nosotros delante del Padre en el juicio, y las consecuencias de esto serían eternas. Eso nos lleva a una cuarta razón por la que no debemos ser dominados por el temor a los hombres, por la que no debemos cerrar nuestras bocas, esconder nuestra luz, ni avergonzarnos de identificarnos públicamente con Cristo. Y es porque quienes no sean leales a Cristo no son dignos de Él. Porque quienes no sean leales a Cristo no son dignos de Él. Y podemos ver esto en los versículos 37 y 38. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Como vimos la semana pasada, los cristianos no somos llamados a buscar la persecución deliberadamente. Al mismo tiempo debemos reconocer que al ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y al mensaje que Él nos ha encomendado, la persecución inevitablemente vendrá. Y entonces surge la pregunta, cuando la persecución venga y cause problemas con las personas más cercanas a mí, ¿qué haré? ¿Mi lealtad primordial será hacia las personas que amo? ¿O mi lealtad principal será hacia mi Señor, a quien amo más que estas otras personas? Jesús nos enseña aquí que si nuestra primera lealtad no es hacia Él, no somos dignos de Él. Es decir, que no somos aptos para su reino. Y Jesús llega a tal punto de decir que el que no toma su cruz y sigue en pos de Él no es digno de Él, señalando que el cristiano real es alguien que está dispuesto a vivir y morir por Jesús, alguien que pone la totalidad de su vida al servicio y a la disposición de su Señor sin condiciones y sin reserva. Y esa es otra razón por la que no debemos avergonzarnos de Cristo. Una quinta razón por la que no debemos ser dominados por el temor a los hombres, por la que no debemos cerrar nuestras bocas, esconder nuestra luz, ni avergonzarnos de identificarnos públicamente con Cristo, es porque quienes no cumplen con la comisión de Jesús desperdician sus vidas. Porque quienes no cumplen con la comisión de Jesús desperdician sus vidas. Y esto podemos verlo en el versículo 39. Jesús dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará.
Pareciera un tanto paradójico o incluso contradictorio decir que los que hallen su vida la perderá, mientras que los que pierdan la vida la hallará. Sin embargo, es una verdad muy profunda. La persona que se pase la vida tratando de encontrar satisfacción y significado en esta tierra, acumulando más y más posesiones, ejercitando más y más su cuerpo, embelleciendo más y más su apariencia, subiendo la escalera profesional y buscando hacerse un nombre en esta tierra, descubrirá que al finalizar su vida no tendrá nada permanente de lo cual aferrarse. Terminará perdiéndolo todo, terminará desperdiciando su vida. Por otro lado, la persona que rehúse poner su enfoque en las cosas de esta tierra, la cual rehúse vivir para sí misma, perseguir su propio engrandecimiento, asegurar su propia comodidad y más bien viva su vida para la gloria de Dios, buscando su reino y su justicia sobre todas las cosas, dedicándose a esas cosas de valor eterno, descubrirá que al perder su vida por Cristo, en realidad la habrá hallado en un sentido pleno y verdadero, porque habrá algo glorioso y eterno de cual aferrarse, y porque su vida habrá tenido un impacto eterno. Y ese es justamente el enfoque con el cual vivía el misionero Sitistad, el cual decía: solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho por Cristo perdurará. Y por tanto, ¿por qué no debemos avergonzarnos de Cristo ni cerrar nuestras bocas? Es porque los que se avergüenzan del Señor Jesucristo y cierran sus bocas, desperdician sus vidas en cosas que no perduran en el tiempo y porque se pierden de la oportunidad de tener un impacto eterno. Finalmente, una sexta razón por la que no debemos ser dominados por el temor a los hombres, por la que no debemos cerrar nuestras bocas, esconder nuestra luz, ni avergonzarnos de identificarnos públicamente con Cristo, es porque quienes no cumplen con la comisión de Jesús se pierden de una gran recompensa. Porque quienes no cumplen con la comisión de Jesús se pierden de una gran recompensa. Y esto podemos verlo en los versículos 40 al 42. Jesús dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibe recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Aquí Jesús explica cómo aquellos que escuchan a los mensajeros del Señor Jesús, escuchan al Señor mismo y reciben una recompensa. Y por implicación, como los que rechazan a los mensajeros del Señor, rechazan al Señor mismo y sufren las consecuencias. Pero este pasaje también revela que hay una recompensa para aquellos que proclaman fielmente la palabra del Señor. Y aunque en este pasaje no se describe exactamente cómo será esa recompensa, podemos estar seguros de que esa recompensa será gloriosa. Por tanto, ¿por qué es tan importante que seamos fieles mensajeros del Señor Jesús? Es para no perder. Es importante ser fieles mensajeros del Señor para no perdernos de esa recompensa reservada únicamente para aquellos que proclaman con fidelidad el mensaje del Señor. Dado entonces todo lo que hemos dicho esta mañana, dado que el poder destructor de las personas es limitado, dado que Dios sostiene nuestras vidas en sus manos, dado que el negar a Cristo tiene consecuencias eternas y que quienes no son leales al Cristo no son dignos de Él, dados que quienes no cumplen con la comisión de Jesús desperdician sus vidas y se pierden de una preciosa recompensa, no debemos ser dominados por el temor a los hombres.
No debemos cerrar nuestras bocas, esconder nuestra luz, ni avergonzarnos de identificarnos públicamente con el Señor Jesucristo. Debemos proclamar el Evangelio con valentía y confiar que al hacerlo Dios nos fortalecerá y nos sostendrá. Cuentan que cuando el misionero John G. Paton se estaba preparando para salir como misionero a las islas en el Océano Pacífico, un cristiano de edad avanzada desaprobó y criticó fuertemente la decisión de Paton de salir como misionero. Con una voz muy apasionada y preocupada le dijo: John, los caníbales te van a comer. A esto Paton respondió: Señor Dixon, usted es un hombre mayor, al que no le queda mucho tiempo para ir a la tumba, donde los gusanos le van a comer. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, me dará igual que me coman los caníbales o los gusanos. Y en aquel día mi cuerpo resucitado se levantará como el de usted, a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Qué gran valor, qué gran pasión y qué gran verdad. La honesta realidad es que todos nosotros vamos a terminar muriendo y siendo enterrados o sepultados bajo la tierra. No importa lo que hagas, no puedes evadir esa realidad. Todos vamos a terminar muriendo. Pero lo que sí puedes escoger es cómo llegarás a ese día final. Llegarás a ese día en paz, tranquilo de que conociste al Salvador, de que viviste tu vida para su gloria y que tu vida tuvo un impacto eterno, o llegarás a ese día final con lamento y con pesar, porque negaste a tu Señor Jesús cuando deberías haberlo confesado, porque desperdiciaste la vida que Dios te dio y porque pasaste la vida corriendo en pos de trivialidades que no perduran en el tiempo. ¿Cómo llegarás a ese día final? Que el Señor nos fortalezca para poder llegar a ese día con gozo y con regocijo. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la perspectiva y por el ánimo que nos da. Padre amado, sabemos que somos tentados a ser paralizados y dominados por el temor a los hombres. Pero Padre, pedimos que nos protejas de esto. Sabemos cómo el temor puede paralizarnos, cómo el temor puede refrenarnos, cómo el temor puede impedir que cumplamos la misión y el encargo que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que nos libres del temor a los hombres para que podamos servirte con fidelidad. Pedimos que nos perdones también en las áreas donde nos hemos acobardado de proclamar fielmente el Evangelio. Y pedimos que nos des fortaleza para poder ser fieles mensajeros de ti, de tu Evangelio en el futuro. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.